Que Dios nos bendiga en esta tarde a todos los que están al alcance de esta transmisión. Esta es la voz de la Iglesia Cristiana Pentecostal Gilgal, que les saluda a todos ustedes en esta maravillosa tarde, la tarde que Dios hizo para tratar con cada uno de nosotros, para hablarnos, para guiarnos y para enseñarnos a confiar en Él plenamente y en nadie más. Así que yo, el pastor Andrés Rosario, que les saluda en esta tarde a todos, le decimos que presten atención a lo que aquí debe de ocurrir en este momento. Hemos de llevar a cabo la escuela bíblica y le invitamos a que busque su Biblia y esté atento a lo que Dios le va a hablar en esta maravillosa tarde. Le invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos, porque vamos a hablar con el divino Creador. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de amor, de bondad, de misericordia, delante de ti están nuestras almas, Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, no hay Dios como tú, Padre celestial. Tampoco hay Dios que haga las obras que tú haces. Gracias por tu amor, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia hermosa. Gracias porque tú eres el Señor, Rey y Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes y sobre todas las cosas. Oh Dios mío, gracias por el día que hiciste, Padre mío. Y en ese día, Padre, en la mañana temprano nos permitiste abrir nuestros ojos, porque devolviste el alma a nuestro cuerpo, Señor, y nos has permitido contemplar un nuevo amanecer. Y en ese amanecer, contemplar la hermosura de tu rostro, Padre mío. En cada ser humano que contemplamos está la hermosura de tu rostro. Dios mío, ahora, Padre celestial, nos has permitido en el día que hiciste hacer esta transmisión. Yo te pido, Padre Santo, que bendigas a todos los que están al alcance de la misma. Padre mío, que por tu palabra en esta tarde alguien sea edificado, alguien pueda venir a ti, alguien pueda entregarte el corazón, alguien pueda reconciliarse contigo, alguien pueda entender, Padre mío, lo que es la vida cristiana. Padre, del comienzo a esta escuela bíblica, Padre celestial, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y ese es nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Bueno, en esta mañana hemos de ir sobre el tema que hemos estado en nuestro templo, el Templo Gilgal, que radica en la urbanización Jardines de Caparra, para aquellos que están en Estados Unidos, en Bayamón, Puerto Rico, para los que están en Puerto Rico y no saben dónde estamos, pues estamos en la ciudad de Bayamón, en la urbanización Jardines de Caparra. Si alguien no tiene dónde congregarse después de esta pandemia que estamos viviendo, sepa que estamos allí y que allí juntamente con nosotros puede venir a alabar y adorar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a entrar rapidito en la lección y voy a estar, para este tema de la vida cristiana, voy a estar leyendo unos versículos como introducción que se encuentran en el Evangelio según San Juan. Busque su Biblia, Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, el versículo 37 en adelante. Voy a dar unos minutitos para que cada hermano, cada hermana, cada estudiante de la palabra pueda ir al capítulo que le estoy diciendo en esta hora. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Versículo 37. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre,
que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice la palabra del Señor en esta maravillosa tarde. Así que vamos a entrar con estos versículos, gloria al Señor, que hemos leído como base para lo que vamos a hablar hoy sobre la vida cristiana. Recuerde que hace unos días, el viernes en la noche, predicábamos sobre esto mismo en parte, ¿verdad? Hablando del versículo que dice Jesús aquí mismo en este libro tan maravilloso de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y basado ahí, pues, hablamos de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Y para hablar de la vida cristiana, ciertamente tenemos que entrar qué fue lo que pasó en el huerto del Edén. Que aunque ahora no vamos a entrar, lo vamos a tocar según vayamos avanzando en este estudio de escuela bíblica de la vida cristiana. Quiero decirle a todos aquellos que le sirven al Señor y a aquellos que están empezando, aquellos que están al alcance de esta transmisión, que no puede haber gente de Dios si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una nueva manera de vivir. A eso vino Jesucristo, a enseñarnos una nueva manera de vivir. Y dice, pero ¿por qué una nueva manera de vivir? Y la nueva manera de vivir es en todo. Y te voy a contestarles por qué. Las preguntas que nos hacemos que a veces no tienen respuesta. Porque pues lamentablemente la palabra de Dios dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y ahí es que queremos nosotros hacer la función nuestra, enseñarte lo que es la vida cristiana. No se puede ser cristiano si no se comienza a vivir la vida de Cristo. Si la vida de Cristo no está manifestada en mí. Y eso, según la palabra, tiene un orden establecido por el Cristo de la gloria. Pero no lo estableció porque a él le pareció ni porque a él le dio la gana, sino porque su Padre lo mandó. Porque entonces lo que ocurre en esto, porque es que su Padre lo manda a hacer esto, es porque la transgresión que hubo en el huerto del Edén no fue contra Jesucristo, fue contra el Padre, fue contra Dios mismo. Dios es el que habla en Génesis capítulo 2 y capítulo 3 al hombre y le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Ese es el mandato de Dios. Porque dice la palabra del Señor que Dios llegaba al huerto al aire del día y se relacionaba directamente con el hombre. Es cierto que era Dios en la figura de Cristo. Gloria al Señor, porque a Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu y nadie le va a ver porque Él es espíritu. Por eso es la persona de Cristo. Por eso es que en Juan, en ese mismo capítulo de Juan 14, 6, en el versículo 6, en adelante, Jesús después que le dice a ellos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le dice de esta manera también, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le habéis visto. Le dice Tomás, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice a Felipe, Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y tú no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí hay una declaración de Cristo, más allá del hombre que vino a vencer la muerte, que vino a vencer todo y que estaba en una figura de carne y hueso. Ahí hay una revelación de Dios, porque Él está hablando y diciendo que Él es el Padre, que Él es la encarnación del Padre. Él está diciendo ahí en ese relato que Él vino a dar a conocer a su Padre, pero que vino también como es el ser supremo que es Dios. En la palabra registra que el ángel de Jehová, siempre que se aparecía, era la representación de Dios. Fíjense que Abraham
dice, cuando Dios viene a destruir a Sodoma y a Gomorra, la palabra de Dios dice que los ángeles se fueron hacia Sodoma y hacia Gomorra, porque eran tres personajes, Dios y los ángeles. Dice que los ángeles se fueron hacia Sodoma y hacia Gomorra, y Abraham se quedó hablando con Dios. ¿Quién es este personaje con el que Abraham hablaba? El ángel de Jehová, Jesucristo. No en la función de redentor, pero sí en la representación de Dios en la tierra en aquel momento. Pues este Jesucristo que estamos hablando vino a dar a conocer a su Padre, y por eso es que Él da a entender al pueblo, y el pueblo se turba, de que en ciertos momentos se compara con su Padre. ¿Ve? Pero la verdad es que lo que pasó en el huerto del Edén fue contra el Padre, fue una transgresión de un tamaño insospechable, por lo cual es necesario que nosotros vayamos a la palabra a ver qué fue lo que ocurrió. En esa transgresión fue contra el Padre, pero el Padre, aunque tenía la sentencia de muerte eterna, y el hombre por sí solo, por la desobediencia, quiere la muerte espiritual, y Dios le impone como castigo la muerte física, entonces tenía tres muertes encima, cuales Dios resolvió a través de su Hijo aquí en la tierra. Pero no solamente vino a eso, sino que el Padre le está diciendo al Hijo: tú vas a ir a la tierra y tú le vas a enseñar a todo aquel que se quiera volver a mí una nueva manera de vivir. Por eso es que Jesús, estando en cierto momento, se acerca a él un hombre llamado Nicodemo y le dice: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si Dios no está con él. Oiga, y Jesús, viendo lo que este hombre le estaba diciendo, y aquí estaba ocurriendo varias cosas. Aquí no era solo Nicodemo, porque Nicodemo usa la frase sabemos. O sea, está hablando de más gente, no del solo. O sea, que se reunían y consultaban y hablaban que este hombre era el Hijo de Dios, porque nadie podía hacer las obras que él hacía si Dios no estaba con él. Así que Cristo se da cuenta y le dice a este hombre, que era de los que instruían al pueblo, de los que enseñaban al pueblo, de los que educaban al pueblo y le enseñaban a vivir la vida que Dios había establecido a través de la ley. Pero ahora Jesucristo viene a enseñarle cuál fue la vida que se perdió en el huerto del Edén cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando hubo aquella grande transgresión de decirle a Dios: no te quiero a ti con tu verdad y quiero la mentira. Y la mentira pertenece al diablo, así que le estaba prácticamente diciendo: quiero a Satanás. Y desde ahí el hombre dejó de ser propiedad de Dios para ser propiedad de Satanás. Y tienes que entender esto, no te alarmes, no te escandalices, porque para eso es que Dios envió a su Hijo, para volver a ser al hombre y a la mujer hijos de Dios. Pero es necesario que lo podamos entender, que lo podamos llevar a nuestro sistema y podamos comprender por qué Jesucristo vino a la tierra. Y una de las cosas que le dice Jesucristo a Nicodemo es: tú tienes que nacer de nuevo. Fíjese que Jesucristo no entró en lo que Nicodemo le estaba diciendo. Sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesucristo vio todo eso y rápidamente le dice: tú tienes que nacer de nuevo. O sea, tú tienes los mandamientos, tú tienes la ley que mi Padre mandó a través de Moisés, pero no tienes una nueva vivencia, no has nacido de nuevo, porque solamente en Cristo es que hay vida nueva, solamente en Cristo es que está la enseñanza de cómo es la vida cristiana. Ahora vamos a ver cómo fue que Cristo lo hizo. La palabra relata que cuando Cristo comienza su poderoso evangelio, comienza enseñando. Todo el tiempo Jesús estaba enseñando. Eso es lo que me gusta de ese Señor. A nosotros nos gusta mucho más predicar que enseñar. A mí como pastor me gusta más enseñar que predicar. Ambas cosas me gustan, pero me gusta más enseñar que predicar, porque puedo decirle al pueblo cómo es la vida cristiana. Y este
de las cosas de la palabra que más me gusta enseñar es este tema de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios dijo, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y es necesario saber que no podemos venir a Cristo y entregarle el corazón, y como decimos cuando llegamos frente a un altar, frente a un predicador, frente a un evangelista, frente a alguien que nos predicó, nos enseñó la palabra, y sencillamente decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, y desde ahí comenzar una nueva vida. No, tú te tienes que preocupar, ¿cómo es que debo de vivir? ¿Qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios? Porque aquí sí vemos el versículo que leí en Juan 6, dice la palabra del Señor, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. O sea, Jesucristo está poniendo las cosas en orden. Jesucristo está diciendo, yo no vine a hacer lo que me dé la gana, ni a vivir como me dé la gana. Que ese es el evangelio que hoy nosotros, por decisiones propias, cada vez que oímos que la palabra nos corrige, no queremos entender y no queremos entrar en ello. No queremos aplicarlo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando se nos dice esto, cuando se nos habla que tiene que haber un cambio, que tienes que dejarlo todo por seguir al Señor, que tienes que dejar el mundo y las cosas que están en el mundo, rápido hay un choque. ¿Por qué? Porque Satanás, en la caída del hombre en el huerto del Edén, logró meter una figura carnal. Ese fue el propósito de él, en hacer caer al hombre. Porque antes del hombre pecar, el hombre era puro, era santo, era justo, porque no conocía la mentira, no había desobediencia en él. Una vez conocida, el plan de Satanás fue que cuando conociera la otra parte, que era la mentira, él lograr meter una figura carnal que, como el espiritual que estaba dentro del hombre en aquel momento, que habitaba solo dentro del hombre y dentro de la mujer, esa figura espiritual de parte de Dios que se relacionaba con Dios, que no había nada que la dañara, Satanás planificó cómo meter paralela a esa figura espiritual una figura carnal que respondiese a él. Oiga, y la única manera de hacerlo era desconectando al hombre de Dios. Era cortar la comunicación de abajo hacia arriba. Porque la de arriba hacia abajo, que es la de Dios, él no la podía cortar. Pues Satanás quería cortar la comunicación de abajo hacia arriba. Porque cortando la comunicación de abajo hacia arriba, tendría la oportunidad de tentar al ser humano, hacerlo caer de la gracia de Dios, y una vez el hombre cayera, que fue lo que ocurrió, meter una figura carnal que respondiese a él, a Satanás. Ahora podemos ver que después de la desobediencia, el hombre comenzó a experimentar algo que nunca había experimentado. Comenzó a esconderse. Comenzó a esconderse. Y por eso que está escrito en la palabra donde dice, huye el pecador sin que nadie lo persiga. A Adán nadie lo estaba persiguiendo. Su condición, su figura carnal que había entrado, que había hecho morada en él y que ahora contendía con la figura espiritual, estaba ahí latente y le hacía huir de la presencia de Dios. Porque la desobediencia es enemistad con Dios. Ahora podemos ver cómo entonces el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, comienza en el capítulo 6 de los Romanos, capítulo 6, capítulo 7 de los Romanos, comienza a decirnos, oiga, ¿cómo es que ocurre esto? Y él comienza desde el versículo 14, del capítulo 7 de los Romanos. Pablo comienza a decirnos algo bien interesante, algo bien tremendo, que voy a entrar brevemente en ello. Capítulo 7. Desde el versículo 14 en adelante, mire lo que les estaba explicando. Mire lo que ocurrió
en el huerto del Edén. Cuando el hombre desobedece a Dios, pierde aquella comunión íntima con Dios, pierde la vida cristiana, pierde la vida en Dios y comienza a experimentar, porque esa figura carnal que se alojó dentro del ser humano, entonces está paralela con la espiritual ahora en el interior del ser humano. Y entonces hay una lucha en interior, y cada vez que oímos la palabra de Dios que nos corrige, la figura carnal que eres tú se levanta y comienza a contender contra lo que es espiritual, porque no lo puede digerir, porque no puede, oh gloria al Señor, asimilarlo. Gloria al que vive para siempre. Pero el apóstol nos los habla y nos los dice bien claro. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7, del versículo 14 en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. O sea, vendido a sujeción de pecado. O sea, hubo un cambio, está diciendo el apóstol. Yo fui llevado hacia la sujeción de pecado, dice el apóstol. Este es el apóstol de nosotros, de los gentiles. Mas yo soy carnal, dice él ahí. Yo soy carnal, ¿por qué? Porque desde que esa figura carnal que Satanás logró meter en el principio dentro del ser humano, oh gloria al Señor, está en nosotros, nos convertimos en seres carnales. Oiga, y estamos vendidos a la sujeción de pecado. Vivimos en el pecado. Y a eso fue que vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Pero mire lo que dice el apóstol desde el versículo 15 en adelante. Porque lo que hago, no lo entiendo, ni lo que quiero, hago. Hago antes lo que aborrezco. Y eso que aborrezco, aquello hago. Y si lo que hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué aprueba que la ley es buena? Él está diciendo, yo quiero hacer lo bueno y no lo puedo hacer. El mal que está en mí es el que se manifiesta. El pecado que está en mí es el que se manifiesta. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo alcanzo. Y el mal que no quiero, hago. O sea, porque una figura carnal, aunque él quiera hacer lo bueno, una figura carnal lo domina. Porque mientras tú no tengas a Cristo y tengas la vida cristiana en ti, tú no vas a poder. Tú podrás cantar, tú podrás predicar, tú podrás mover las montañas, pero si no hay un cambio en ti, yo sé que Jesucristo dice que en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron. Y Jesús le dirá, apartados de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. O sea, cuando Jesús dice nunca los conocí, le está diciendo, nunca tuve una relación contigo. Oh, qué triste, una relación de amor, donde yo me vuelva al Señor, el Señor me cambie, me transforme, y la figura de Cristo sea manifestada en mí. Por eso es que este mismo apóstol dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo tiene que vivir en cada cristiano. Cristo tiene que estar en cada cristiano. Y si mi vida es una de desorden y desorden es que yo puedo decir que soy cristiano, pero si hay cosas en mí que a Dios no le agradan, lejos está lo que estoy diciendo que soy de mí. Y es necesario que entendamos eso. En Romanos, Pablo nos sigue diciendo de la siguiente manera: de manera que ya no obro aquello, lo bueno, que ya no obro aquello que es lo bueno, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Mire lo que dice el apóstol nuestro, el de los gentiles. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien. No mora el bien, porque tengo el querer hacer el bien, mas efectuarlo no lo alcanzo. Para que me entienda, lo estoy diciendo como lo puedas entender. Estoy en el versículo 18 de Romanos 7. Dice, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, en esta figura carnal, no mora el bien. Esa es una de las cosas que tenemos que aceptar como gente, que somos pecadores. No hay hombre que no peque.
Y el proverbio, el predicador volvió y dijo, no hay hombre que haciendo justicia no peque, somos pecadores. Pero cuando venimos a Cristo somos pecadores arrepentidos. Pero mire lo que dice él, y yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer hacer el bien. Estoy añadiéndolo aquí. Hacer el bien, mas efectuar ese bien, no lo alcanzo. ¿Por qué? Porque hay una figura carnal que me gobierna. Hay una figura carnal que me seduce. Hay una figura carnal que me controla. Aún siendo cristiano, no quiero hacer lo que hago, pero lo hago. Yo no lo quiero hacer, pero me ocurre. Yo no lo quiero hacer, pero sucede. ¿Por qué? Porque si no estás viviendo la vida cristiana como Cristo la estableció, si no entraste en el proceso de lo que es la vida cristiana, si no existe lo que está diciendo la palabra, Jesús hablando, y esto lo voy a explicar ya mismo, no podrás llegar a la finalidad que tú quieres, que es de encontrarte con Jesucristo. Yo tengo que ser claro en esto. Yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, que te conversa la palabra del Señor. Mire lo que dice el apóstol en el 20. Y si hago lo que no quiero, o sea, si hago lo malo, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Mire lo que está diciendo el apóstol. Y si hago lo que no quiero, el fallarle a Dios, el hacer lo que a Dios no le agrada, el vivir como a Dios no le agrada. Si hago eso, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, sino la figura carnal que está en mí, que se levanta y me hace hacer estas cosas. Esa figura carnal, recuerde que le di al principio, que responde a Satanás. Pero la espiritual responde a Dios. Y la espiritual a continuo dentro de los seres humanos está gritando, ¿alguien me puede ayudar? Esa figura espiritual que está dentro del ser humano anda buscando una figura paternal que pueda atender la necesidad que hay en el interior del hombre, porque entre medio de las dos figuras está yo. Mira cómo lo dije. Entre medio de la figura carnal y de la figura espiritual está yo. Ahí está yo. Y yo tiene que tomar decisiones. Yo tiene que decidir. Yo tiene que hacer. Dios tiene que sentarse y pararse y pensar. Yo tiene que sacar tiempo y sentarse un momento y mirar hacia dónde se dirige esta persona. Y yo va a tomar decisiones. O agrada a la figura carnal o agrada a la figura espiritual. Pero eso lo decide yo. Yo es quien tiene el control de todo. Pero cuando la figura carnal está gobernando dentro del ser humano, que se compone de figura carnal, figura, en este caso espiritual estoy hablando, figura carnal, figura espiritual y yo en el centro, tres figuras, yo en el centro. Pues yo, cuando la figura carnal gobierna porque ella no respeta, ella toma el control y domina a la figura espiritual y domina yo. Pero cuando yo, el Espíritu Santo se revela y yo comienzo a comprender y yo comienzo a saber, entonces yo comienzo a tratar con la figura espiritual. O sea, yo reconozco que soy pecador y que tengo que volverme a Dios. Y mi decisión, ahora yo decido, la figura carnal me dice, no lo hagas porque vas a perder esto que te gusta, esto otro que tú haces, esto otro que tú practicas, esto otro que tanto te gusta, lo vas a tener que dejar. Oiga, pero yo sigo pensando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me está impactando y me está haciendo ver que esas cosas me están llevando a la destrucción. Y con ellas no puedo obtener la vida eterna. Así que yo comienzo a pensar, por eso es que es necesario sentarse un rato. No es cuestión de oír, es cuestión de escuchar. Y para escuchar me tengo que sentar, me tengo que detener. Por eso es que el Señor dice en su palabra, paraos en los caminos. Y mirad y preguntad en las sendas antiguas. No es que preguntes por las sendas antiguas, porque esas sendas que habla ahí la palabra son sendas de pecado. Es que en esas sendas de pecado preguntes por el buen camino. Y cuando lo encuentres, caminas por él. Y dice el Señor, y hallarás descanso para vuestras almas. Pues esto es lo que está ocurriendo. Cuando yo comienzo a pensar y descubre que estoy perdido,
que sin Dios nada soy y sin Dios nada puedo hacer. Yo se detiene y yo comienzo a decir, yo tengo que cambiar. Yo tengo que realizar un cambio. Yo tengo que volverme a Dios. Y la única manera de volverme a Dios es levantándome espiritualmente. Entonces, cuando comienzo, rápido, fíjense que usted tiende, cuando viene a Dios, en leer la palabra, en querer saber de las cosas de Dios, y usted rápido, mire las cosas que hacemos. Si hablábamos malo, dejábamos de hablar malo. Si robábamos, dejamos de robar. Si mentíamos, dejamos de mentir. Y cuando nos ocurre uno de estos eventos en nuestra vida, se nos quiere caer el mundo encima. ¿Por qué? Porque ahora yo está consciente. Ahora yo le quito el control a la figura carnal y lo tengo yo. Y cuando lo tengo yo, ahora yo decido qué es lo que voy a hacer. Ahora yo le digo a la carne, tú no me puedes gobernar a mí. Ahora yo le digo a la carne, tú no puedes enseñarme a mí. Tú no puedes guiarme a mí. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Oh, y entonces, ¿qué hacemos? Que cogemos esa figura carnal y la mantenemos debajo de nuestros pies para que no se levante. ¿Y cómo se mantiene debajo de nuestros pies? Cuando comenzamos a darle fuerza a la figura espiritual. Y cuando la figura espiritual comienza a levantarse, no se comenta por sí sola, todo esto viene porque el Espíritu Santo comienza a revelarse y a ti, a tu mente y a tu corazón, y le da fuerza a yo para que comience a levantarse. Comienza a levantar la figura espiritual dentro de uno, y yo comienzo a tener fuerza, yo comienzo, oh gloria al Señor, a tener, gloria al Señor, una esperanza nueva. Oiga, pero entonces ese yo necesita saber cómo es que va a vivir para Dios. ¿Cómo es que va a vivir? Miren lo que sigue diciendo el apóstol, porque quiero terminar esto. Dice el 21, y así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, él está diciendo, yo, el que te estoy hablando a ti en todas estas cartas, yo, el hombre de Dios, el hombre que Dios usa con poder, te estoy diciendo esto, que esa figura carnal se levanta en mí, y yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol está diciendo, el apóstol se sentó a mirarse por dentro, y estaba mirando las dos figuras dentro de él, el apóstol y las dos figuras. Estaba viendo la figura carnal, que es la que quería hacer lo malo, pero estaba viendo la figura espiritual, que quería hacer lo bueno. Pero queriendo hacer lo bueno, como no tenía a Cristo, no podía alcanzar lo bueno. No lo podía alcanzar, porque sin Cristo no se puede alcanzar lo bueno. Cristo tiene que ser el centro de todas las cosas. Por eso es que entonces el apóstol sigue diciendo, yo queriendo hacer lo bueno, no lo puedo hacer, porque hay esta ley en mí, que el mal está en mí. Hay que reconocer que el mal está en nosotros. Y la solución está aquí también, en este capítulo. Dice, ahora, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es la figura espiritual. Según el hombre interior, me deleito porque es interior. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra es interior? Y esto Dios me lo acaba de decir ahora mismo. Porque fue la figura que Dios, cuando hizo al hombre, la puso ahí. Recuerde que le dije al principio que Satanás quería meter una figura carnal que estuviera paralela con la espiritual, que como la espiritual responde a Dios, la carnal respondiese a Satanás. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este momento. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, cuando mi hombre interior está arriba, cuando él está gobernando, cuando él está haciendo la voluntad de Dios, yo estoy bien, me siento bien, hago lo que a Dios le agrada. Oiga, mire, pero mire lo que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero mire lo que dice ahora el apóstol. Hey, cuidado, solo digo yo. Hey, cuidado, cuidado, mas veo otra ley en mis miembros. Estoy viendo, mire lo que él dice primero. Porque según el hombre interior, ¿cuál? La figura espiritual, me deleito en la ley de Dios, en su palabra, me deleito en la palabra de Dios. Hey, pero cuidado, dice el apóstol, mas veo otra ley en mis miembros. El apóstol está mirándose por dentro, está viendo la figura carnal, que se deleite en la ley de Dios, pero de repente dice
que está viendo otra ley en sus miembros, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, que se revela contra ese hombre espiritual que estaba viendo. Mire, porque según el hombre interior, ahora mire lo que dice el apóstol. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está viendo el hombre espiritual deleitándose, pero de repente, más veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. ¿Contra quién? Contra ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios. Esa ley que está viendo ahora, que se revela contra la ley espiritual. Y mire lo que dice él. Y cuando se revela contra la ley espiritual, me lleva cautivo, me cautiva y me lleva hacia el pecado. Esa es la lucha que tú tienes en tu interior, tú que me estás escuchando. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Él dice, miserable hombre de mí. Y hace una pregunta. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él mismo se responde y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tú, yo. ¿Te acuerdas de yo? Yo decido quién va a reinar aquí dentro. ¿Quién va a gobernar aquí dentro? Yo soy el que tomo decisiones. Yo soy el que decido. Por eso es que, mire, con la salvación es lo mismo. Jesucristo puso la fuente, pero la decisión es tuya. Dios puso la fuente, que es Jesucristo, pero tú vas a la fuente si quieres. Y puedes llegar a la fuente, pero si no apretas el botón, la fuente no bota agua. Oye, pero la fuente puedes apretar el botón y botar agua, pero si no te inclinas, no pasa nada. Y puedes inclinarte, pero si no acercas tu boca, hello. Oye, acercarte la boca, pero si no bebes el agua, de nada te vale. De nada te vale. Ahora, ¿cómo podemos entonces? Este relato nos ha enseñado mucho, yo pienso. Nos puedes escribir a los teléfonos que estás viendo en la pantalla. Si no, yo te los voy a leer en este momento. Nos puede llamar al 787-484-5959, al 939-218-3497, al 939-451-6569, 939-218-3497, 939-451-6569, 787-484-4959. Continuamos. Oiga, entonces, ¿qué es lo que debe pasar en mí para que yo pueda vencer esta figura carnal que tanto me domina, que vive en mí? Ahora comprender lo que es el ser humano. ¿Y qué es lo que le pasa y por qué no puede por sí solo vivir para Dios? Porque el hombre decidió dejar a Dios en el huerto del Edén. Y en esa desobediencia, que por eso es que Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? El hombre no comprendió lo que estaba haciendo. Ahora nosotros lo comprendemos porque vemos las calles. Vemos, mire lo que está pasando, mire el coronavirus, mire esta enfermedad maligna. Esto no debió haber acontecido si el hombre no hubiese desobedecido a Dios. Pero por haber desobedecido, todas estas cosas nos están alcanzando. Pero hay una esperanza. Que no importa que la muerte llegue, mi alma volará al cielo. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Así que, ¿cómo yo hago entonces para llegar a ese Jesucristo y alcanzar la vida eterna? Pues para alcanzar la vida eterna hay que vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana se compone de varios pasos. De 3 pasos, específicamente de 3 pasos se compone la vida cristiana. 3 pasos que están en la palabra y que el Señor los enseñó para educarnos, para enseñarnos, para que sepamos entonces cómo el Evangelio no nos sea de carga, sino que el Evangelio nos sea de gozo, como dice la palabra. Porque si tú le preguntas a muchos cristianos, pregunta, ¿para ti el Evangelio es gozo? No, para ellos es una carga. Y si el Evangelio para ti es una carga, déjame decirte que algo está mal, porque el Evangelio es gozo.
El Evangelio es salvación. El Evangelio es vida eterna. Así que si algo está en tu interior molestando, que te hace sentir que el Evangelio te es de carga, oiga, entonces quiere decir que la figura carnal está viva y tenemos que terminar con ella hoy y meterla donde la podamos gobernar y donde le podamos decir: tú no vas a enseñarme a mí, tú no vas a decirme a mí, tú no vas a guiarme a mí. Entonces mire lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ir sobre la vida cristiana. Ya en toda esta introducción que hemos hecho, les recomiendo continuamente estar leyendo ese capítulo 7 de los Romanos, leerlo completo. Y si algo necesita saber que le podamos explicar, no lo sabemos todo, lo que el Espíritu Santo nos revela es lo que podemos explicar y es lo que queremos explicar. Déjeme decirle que lo que yo he entendido de la palabra es porque el Espíritu Santo me lo ha revelado. No he tenido el privilegio de ir a institutos ni a seminarios, porque Dios no me lo quiso permitir desde el principio, desde que me llamó y me dijo que Él era el que me iba a educar y el que me iba a enseñar en su poderosa palabra. Así que yo le creí y comencé a leer esta palabra. Es una recomendación más en esta escuela bíblica. Lea la palabra de Génesis a Apocalipsis. Sí, como escuchaste. No te escandalices, ¿no? Lee la palabra. Léela. Porque el Señor, cuando llegó a ti, limpió tu mente. Él anhela que la llenes de su palabra, que leas su palabra, que estudies su palabra, que escudriñes su palabra. Sin eso el Espíritu Santo no puede trabajar contigo. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y va a trabajar contigo, Él no va a buscar ninguna revista de las que tú lees, ni ninguno de los libros que tú lees. Él va a buscar si tú lees la palabra de Él en el libro sagrado. Porque con eso es que Él te va a enseñar, con eso es que Él te va a capacitar, con eso es que Él te va a ilustrar para que tengas la vida eterna. Así que vamos a entrar en esos 3 pasos rapidito de lo que es la vida eterna y cómo es que tienes que empezar. Ya por cierto, el primer paso tú lo estás viviendo, que es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Y sabes cómo comenzaste? ¿Cómo fue que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Oyendo una predicación. Y en esa predicación te estaban hablando la palabra. O sea, que el primer paso es la palabra. El primer paso es que la palabra de la vida cristiana, para vivir una buena vida cristiana, una excelente vida cristiana, el primer paso es tener la palabra en nosotros. Y para yo tener la palabra en mí, tengo que leerla, tengo que estudiarla y tengo que escudriñarla, para que entonces ocurra un segundo paso. Pero vamos a ir a ese primer paso. Fíjense que Jesús antes de morir, si usted se da cuenta, antes de morir Jesús lo que estuvo fue enseñando 3 años. Eso fue lo único que hizo en 3 años, aparte de que sanó todos los enfermos que llegaron a Él, que libertó a todos los cautivos. Eso fue un regalo del Padre Celestial, un regalo de Dios. Y para que el pueblo supiese que este hombre no era cualquiera, que este era Dios mismo encarnado. Oiga, pero Dios, en estos relatos, en esto que Dios le dio al Hijo, le dio también la enseñanza de cómo es que hay que vivir para Dios. No es el Padre que exige esa vivencia, porque esa fue la vivencia que se perdió en el huerto del Edén. Y Dios quiere volvernos como al principio. Y para volvernos como al principio, hay que morir a esta figura carnal, a esa vieja manera de vivir, hay que morir y entrar en la nueva manera de vivir. Entonces el Señor nos va a enseñar y Él comienza con la palabra. Ahora Jesús no está físicamente, pero está espiritualmente, porque nos dejó este libro. Él dijo cuando se iba a ir: yo me voy, pero no los dejo a los huérfanos. Les enviaré otro consolador, que estará con vosotros y será en vosotros. Es necesario que esté en nosotros, porque estando en nosotros nos enseña, nos capacita, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Esto tiene una razón de ser, de Cristo haberlo dicho. Estará con vosotros y será en vosotros. Tú tienes que procurar que el Espíritu Santo no solamente esté contigo, sino que more en ti.
Y ahorita al final, si no alcanzamos hoy en el próximo estudio, lo estaremos diciendo. Pero ahora es necesario que entiendas que esto comienza con la palabra. Jesucristo tuvo 3 años enseñando a los apóstoles la palabra y a los discípulos que le seguían. Los apóstoles y los discípulos no son los mismos. Los apóstoles son los 12 que Cristo escogió. Los discípulos eran los apóstoles y todos aquellos que le seguían. Así que tú eres discípulo en este momento. Yo soy discípulo en este momento. Pero ahora mira lo que ocurre. Ahora Cristo, cuando le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, le está diciendo, tú sabes todo lo de la ley, pero frente a ti está la vida. Frente a ti está el que te vino a enseñar cómo es que hay que vivir. Te falta nacer de nuevo. Tienes la palabra, crees que yo soy el Hijo de Dios, pero te falta nacer de nuevo. Y ahora Jesús le va a enseñar, junto con el pueblo, le va a enseñar el nacer de nuevo. Fíjese que entre los discípulos había muchas contiendas, había mucha envidia, había celos, había contienda, y yo me atrevo a decir que hasta enojo había en ellos a causa de la figura de Cristo. Todo el mundo quería estar cerca de Jesús. Así que Jesús comienza a enseñarle. Jesús comienza. Y mira lo que es la vida cristiana. Yo te voy a decir, para que cuando estés leyendo la Biblia, te dije que tenías que leerla de Génesis a Apocalipsis. Pero la vida cristiana está relatada en el libro según San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Ahí tienes lo que es la vida cristiana. Ahí Jesús comienza a hablar cosas que chocan. Ahora vamos a ver cómo la figura carnal se levanta. Jesús le dice en cierta ocasión en San Mateo, el Evangelio narrado por Mateo, recuerde que el Evangelio es uno solo narrado por 4. Hay gente que dice los 4 Evangelios. Sí, le dicen así porque son 4 escritos, pero el Evangelio es uno solo narrado por 4. Y Cristo comienza a tratar con esta gente. Y ahora vas a ver lo que ocurre con la figura carnal. Jesús llamó 12 apóstoles y comienza a enseñarles y comienza a capacitarlos y comienza a enseñarles lo que es la vida cristiana. El que no dejare madre, padre, hijo, esposa, por causa de mí no es digno de mí. Ahora, ¿qué te parece eso aquí que estás oyendo? El que no dejare padre, madre, hijo, esposo, esposa, por causa de mí no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Ay, pastor, lo que usted está diciendo. Alguien estará diciendo, ay, pastor, no me diga eso. Pues sí te lo tengo que decir. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo el Señor. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esto es una nueva manera de vivir. Y Cristo comenzó diciéndole esas cosas. También le dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo, Jesús, digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué te parece? Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Dónde vas a poner eso en tu interior? ¿Sabes por qué no lo puedes digerir? Porque te enseñaron a cantar, a brincar, a saltar, pero no te enseñaron lo que es la vida cristiana. La vida cristiana siempre irá más allá de lo que yo pienso, de lo que yo creo. La vida cristiana me sacude. La vida cristiana me hace entender que hay un camino a seguir, que no hay diferentes caminos para andar, que lo que hay es un solo camino, se llama Jesús. Y ese Jesús me dice cómo es que tengo que vivir para Él y para el Padre. Entonces Jesús comienza a enseñarle a decir estas cosas. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que Cristo dice? ¿Verdad que choca? ¿Verdad que hay una figura carnal que se levanta y dice, no, pero ya hasta ahí tuvo bueno el estudio, hasta ahí tuvo la buena la escuela bíblica? Pero no, sigue, quédate ahí, no te vayas. Quédate porque vas a comprender. Quédate porque vas a saber. Y yo estoy seguro que vas a realizar cambios en tu vida. Fíjense que Jesús tiene entre los apóstoles, tiene un hombre llamado Pedro. Y Pedro está en toda su carnalidad.
Por eso es lo que decimos de él, que era tremendo, que era esto, que era lo otro. Pero es porque la carnalidad de Pedro andando con Jesús solamente estaba recibiendo la palabra, solamente estaba recibiendo la enseñanza de cómo era que había que vivir. Y eso es necesario, ese es el primer paso, recibir la palabra para que me enseñe, para que me diga. Porque entonces después viene la toma de decisiones, o obedezco a esto que me enseñaron o no obedezco. Pero para poder obedecerle a algo yo tengo que saber de qué se trata. Por eso es que entonces Jesús comienza a tratar con Pedro. Y usted puede ver a este hombre cómo es. Y Jesús comienza a enseñarle con hechos que deben ocurrir en nuestra vida cristiana. En cierta ocasión dice la palabra que Jesús se desvistió, se ciñó con una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y dice la palabra del Señor que yo me imagino que los 12 están sentados ahí y que Pedro era el número 12 y Jesús empezó por el número 1. Yo me estoy imaginando esto. Y entonces pues ya había terminado de lavárselo a todos y ahora va con Pedro. Y cuando llega Pedro, Pedro le dice, ahí está la resistencia de la figura carnal. Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies a mí? Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Jesús te está diciendo algo a ti que estás aquí. Jesús te está diciendo, ahora no entiendes y choca. Ahora no entiendes y te preocupa. Ahora no entiendes y te rehusas. Ahora no entiendes y dices que no puedes hacerlo. Pero el Señor te dice, mira, comienza, empieza, porque lo que no entiendas ahora, lo vas a entender después. Y así es el Evangelio. Así es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no las vamos a entender y que van a chocar contra la figura carnal. Y como la figura carnal es la que está gobernando, no lo va a aceptar, no lo va a querer. Pero no, levanta tu yo y que yo opine y que yo diga, yo lo voy a escuchar aunque no tengo deseo. Yo lo voy a hacer aunque no tenga deseo. Yo quiero hacerlo. Oiga, entonces mire lo que Pedro le dice. ¿Tú me lavas los pies a mí? No, espérate un momentito. Lo digo yo. Tú le podrás lavar los pies a todos ellos, pero a mí no, yo soy bastante hombrecito para que tú me vengas a lavar los pies. Eso no fue lo que quiso decir el orgullo. La figura carnal, el orgullo, la vanidad estaba mostrándose. Lo que había en Pedro se estaba mostrando. Y era necesario, ¿por qué Cristo lo hace? Porque era necesario que se mostrara para después ver al Pedro final. Del proceso final en Pedro. Yo voy a usar a Pedro para que tú veas. Ahora Pedro está reacio. Y Cristo le dice, si no te lavo los pies. Porque él le dijo, a mí no. A todos ellos, pero a mí no. Jesucristo le dice, si no te lavo los pies, tú no puedes ser mi discípulo. Pedro entonces comprendió, entendió lo que le estaban diciendo. Y no quería dejar a este hombre llamado Jesús. Quería andar tras él. Pero la carne lo dominaba, la figura carnal dominaba en él. Pero se quedó. Y le dijo entonces, porque también era imperativo, era el que mandaba y iba en el grupo. Y le dice, no, pues entonces la cabeza, los brazos. Jesús le dice, no. Porque es que en la vida cristiana hay unas direcciones claras. Jesús le dice, no. Solamente los pies. Jesús te está diciendo, las cosas son como yo te digo, no como te están diciendo, no como tú opinas. No como tú piensas, no como tú crees. Son como yo digo, dice el Señor, como dice Jesús. Esto es lo que le está diciendo a Pedro, no, sino los pies. Cristo nos está enseñando. Y ahí Jesucristo sigue trabajando con este hombre. Y en cierta ocasión le dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera y que al tercer día se levante entre los muertos. Pedro le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque la carne estaba hablando. La figura carnal estaba diciendo, no, que no te pase eso. Pedro no estaba consciente de lo que estaba diciendo porque no entendía, porque estaba en las primeras partes del proceso. No podía entender, no podía comprender, por eso se rehusaba todo. Pero Jesucristo lo iba enseñando con palabra dura.
La gente dice, no, pero es que hay que ahora hay que tener, no, sí, hay que tener amor, pero la palabra siempre será dura. ¿Por qué? Porque hay una figura carnal que se resiste a entender la palabra de Dios y que nos guía, dice el apóstol en Romanos capítulo 6, hacia el pecado. Pero hoy esa figura se va a morir en cada uno de los que está escuchando. Entonces Jesucristo lo coge a Pedro y sigue trabajando con él. Sigue trabajando con él. Y le dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día se levante entre los muertos. Pedro le dice, Señor, si me es necesario voy contigo hasta la muerte. Y si me es necesario pongo mi vida por ti. Jesús le contesta y le dice, tú pones tu vida por mí. Tú pones tu vida por mí. Porque Pedro se creía que esto era con el mollero, que era con la figura carnal. Lo que Cristo le estaba diciendo era espiritual. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día se levante entre los muertos. Pedro en la figura carnal le dice, Señor, si me es necesario voy contigo hasta la muerte y pongo mi vida por ti. Eso no se podía hacer sin que hubiese habido un cambio en Pedro, sin que la vida cristiana estuviese manifestada en Pedro. Por eso la vida cristiana, mire, cuando la vida cristiana se manifestó en Saulo de Tarso, hasta su nombre cambió a Pablo. Y cuando se manifestó esa vida cristiana en Pablo, ya él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Me entendió ahora? ¿Por qué? Porque la figura carnal no puede entender estas cosas. Por eso es que Pedro le dice, si me es necesario voy contigo hasta la muerte y pongo mi vida por ti. Jesucristo le dice, tú pones tu vida por mí. Jesucristo le dice, Jesucristo le está diciendo, eso no se puede. En esto que yo te estoy hablando que es espiritual, tú me estás hablando carnalmente y eso no se puede. Tú no puedes poner mi vida por ti, por mí. Tú podrás morir por quien tú quieras, pero no tendrá ningún efecto. Pero yo voy a morir por toda la humanidad y va a tener un efecto. Y tú vas a morir, y después, más adelante, Cristo se lo dice, y le dice la manera en que va a morir. Y va a tener un efecto, sí, ahí. Pero ahí va, cuando Pedro ha cambiado de la manera existencial que él conoció a la manera que Cristo le enseñó de vivir. Ahora Cristo le dice, tú pones tu vida por mí. Antes que el gallo cante, tú, Pedro, me habrás negado 3 veces. Mire lo que Cristo le está diciendo. Pedro le dice, si es necesario, voy a la muerte contigo y pongo mi vida por ti. Y él quería hacerlo, pero no se podía porque Cristo es espiritual y Pedro era carnal. Ahora Cristo lo está llevando de la carnalidad a lo espiritual. Y le dice, para que entiendas que no es con tu mollero ni con tu saber. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y la palabra registra que cuando entregaron a Cristo, Pedro le seguía. Y dice que le seguía de lejos. Que a Cristo no se puede seguir de lejos. No quiero entrar en esto, pero te lo digo, a Cristo no se puede seguir de lejos. Dice que se calentó con los impíos. El que ha conocido a Cristo no se puede calentar con los impíos. Eso es parte de la vida cristiana. Hay que dejar la amistad con el mundo. Hay que dejar la amistad con la gente del mundo. La vida cristiana es otra cosa. La iglesia de hoy no ha podido comprender eso. Cristo dijo, están en el mundo, pero no son el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No se puede vivir entre 2 pensamientos. No se puede vivir con 2 voluntades. No, el Señor no permite eso. No se puede servir a 2 señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Una fuente no puede dar 2 aguas, porque o la dará dulce o la dará amarga. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Quieres ser la fuente que dé agua que salte para la vida eterna? Reconcíliate con Dios hoy. Acepta a Cristo como tu salvador personal. Mire entonces cómo Cristo lo lleva. Cuando Pedro se calentaba con los impíos, Cristo le va haciendo ver que lo que le habían dicho era verdad. Y cuando se estaba calentando con los impíos, lo vieron y lo identificaron.
Y le dijeron, ¿tú andabas con él? Y él le dijo, yo no lo conozco. Lo negó 3 veces. Y cuando lo negó por tercera vez, se oyó el sonido que Cristo le había dicho, el sonido del gallo. Y cuando se oyó el sonido, Pedro se acordó de lo que el maestro le había dicho y se dio cuenta que no era con su saber, se dio cuenta que no era con su mollero, se dio cuenta que no era con su inteligencia, se dio cuenta que era con lo que Cristo le estaba diciendo, que había una nueva manera de vivir. Y dice que lloró, porque cuando Cristo va pasando en la parte de arriba donde él estaba, él levantó su vista y vio a Jesús. Y dice que se topó con la mirada de Cristo. Y dice que lloró amargamente. ¿Por qué? Porque le había fallado aquel que le estaba enseñando una nueva manera de vivir. Oiga, pero entonces no se queda ahí la cosa. No se queda ahí. Cristo le sigue enseñando. Fueron 3 años de enseñanza, enseñándole cómo había que vivir. En cierta ocasión, la madre de 2 hermanos llega a Jesús y le dice, Señor, yo quiero que cuando tú estés en tu reino, uno de mis hijos se siente a tu derecha, que era Juan y su hermano Jacobo, y el otro se siente a tu izquierda. Y el Señor le dijo, eso no está en la voluntad mía, eso está en la sola voluntad de mi Padre. Pero ¿qué usted nota ahí? El orgullo, la vanidad, el querer ser el más grande. Eso había que resolverlo porque eso era una vida carnal. Cristo los quería unánimes, juntos. Por eso le está enseñando en estos 3 años. Fíjese que antes de Cristo morir le está dando palabra, enseñándole en esa palabra cómo es que tiene que vivir el ser humano que quiera acercarse a Dios. No puede ser a tu manera, tiene que ser como Dios dice. Entonces miren lo que ocurre aquí. Ahora cuando arrestan al Señor, alguien desenvaina la espada y tira a matar a alguien y le tumba la oreja a un soldado romano llamado Marco. ¿Quién fue? Pedro. ¿Por qué? Porque estaba en toda su carnalidad, creía que podía defender al maestro. El maestro tenía que ir ahí, llegar ahí, fue ahí, llegó hasta ahí, dado por su padre, mandado por su padre a morir por toda la humanidad, para que la humanidad tenga vida, para que la humanidad pueda vencer esa figura carnal que está dentro de ellos. Cristo vino a darle fuerza a la figura espiritual para que tú sepas que hay esperanza. Entonces, mire lo que ocurre. Jesucristo le dice a Pedro, guarda la espada en tu vaina, como quien dice, esto no es con espada ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Eso en cierta manera es lo que le estaba diciendo. Y Jesucristo va a la muerte, y ahí se quedó la cosa. Mire lo que ocurre cuando tú tienes la palabra y no ocurre la segunda parte en ti. Mataron a Jesucristo y todo el mundo se fue para su casa. Cristo se lo había dicho. Cristo le había dicho a ellos, cuando yo muera, ustedes me dejarán solo y cada cual según ustedes irá a su casa. Y así ocurrió. Mataron a Jesús y la palabra lo decía. La palabra lo decía, mataréis al pastor y el rebaño se esparcirá. Y así ocurrió. Cada uno cogió para su casa, porque lo único que tenían era la palabra. Tú lo único que tienes muchas veces es la palabra. Pero si no ocurre algo, que tienes que buscarlo. Si no ocurre algo, que tienes que tenerlo. Vayamos ahora a Lucas. Ya Jesucristo murió, ya entregó su vida. Ahora los discípulos están esparcidos. Ahora los discípulos están cada uno por su rumbo. Ya no se acuerda, lo único que se acordaban es que el maestro le había dicho que iba a resucitar. Este tipo estuvo en la tierra y tú sabes, nos dijo que iba a resucitar. Pero pues vámonos a pescar, porque ya esto pasó, ya todo esto se acabó. Ya no hay nada que hacer, se murió el líder, ya no hay nada que hacer, ya no tenemos líder. Así que vámonos cada uno para nuestros hogares, vámonos a volvernos para la pesca. Vamos a volvernos, pero mire, vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a Lucas un momentito para ver el segundo paso. El primer paso es llenarte de la palabra de Dios. Ese es el primer paso en la vida cristiana. El segundo paso, mira cuál es. Mira cuál es. Vamos al capítulo 24 del Evangelio según San Lucas.
Vamos para allá todos. Para el Evangelio según San Lucas capítulo 24. Mira cómo dice la palabra. Dice, desde el versículo 36 en adelante, leo. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso, estos son los dos que iban camino a Emaús. Él se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, ellos espantados, asombrados, pensaban, porque estaban reunidos en la casa, que veían espíritu. Mas él les dice, ¿por qué se estáis turbados? Y suben pensamiento a vuestros corazones. Mirad mis manos, mirad cómo empieza Jesucristo. Miren mis manos, ahora tiene que probarle a ellos que había resucitado. Miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es un cuerpo glorificado, el que vamos a tener nosotros en la iglesia. Alaba a Dios. Y dice, y en diciendo esto le mostró las manos y le mostró los pies. Y no creyendo aún ellos de gozo y maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces ellos le prepararon parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, ahora aquí es que comienza la segunda parte de la vida cristiana. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, ven, que os hablé antes de morir, es lo que Cristo le está diciendo. Eso se lo añadí Dios. Estas son las palabras que yo, le voy a ir añadiendo para que usted entienda. Estas son las palabras que yo os hablé antes de morir, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces mira lo que dice ahora, aquí es que está la clave. Ya te dedicaste a estudiar la palabra, te dedicaste a leerla, pero no entiendes. Mira lo que dice. Entonces les abrió, segundo paso, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuándo Cristo les abrió el entendimiento? Cuando resucitó. Antes no. Y eso es lo que ocupa, porque eso era lo que... ¿Por qué no fue antes? Cuando él estaba antes de morir. Porque esto era lo que iba a ocurrir en toda la humanidad, no en aquel grupo nada más existente. Ahora Cristo te está mostrando que esto es con todo el mundo. Porque ahora resucitó. Y ahora a los mismos que tenía antes de morir le está abriendo el entendimiento para que comprendan todo lo que le dijo antes de morir. ¿Estás entendiendo? El segundo paso es que el Espíritu Santo te abre el entendimiento para que comprenda las Escrituras. Por eso es que la figura carnal se levanta, porque no comprende, porque no entiende. Pero es necesario que el Espíritu Santo coja tu figura espiritual y la haga entender para que comprendas por qué hay que vivir como Jesucristo vivió, por qué hay que andar como Él anduvo, por qué hay que hacer lo que Él dice. Porque no era capricho de Jesús, es porque su Padre mandó que se haga de esa manera. Vamos a ver entonces. Ahora mira lo que le dice. Y les digo, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y díjole, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Miren lo que dice ahora, porque ahora viene el tercer paso. Cuando Cristo le abre el entendimiento, yo me imagino que ellos querían rápido empezar. Pero miren lo que le dice Jesús. Jesús le dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Cuando Cristo usa la palabra investido, está diciendo, ya yo los vestí por fuera con mi palabra. Ya yo los vestí por fuera. Ahora voy a enviar a uno porque no los voy a dejar huérfanos.
les voy a enviar a uno que los va a vestir por dentro. Y para ser vestido por dentro hay que renunciar a toda la inmundicia. Hay que renunciar a esa vida de pecado. Hay que renunciar a eso de que con su más y con su menos. Eso es un pensar diabólico. No es de Dios. Esto aquí no es con su más y con su menos. Esto es con todo lo de Cristo. Esto es con la palabra de Dios. Esto es con el Cristo de la gloria. Esto es andar como Él anduvo. Y Jesucristo le dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de potencia de lo alto. No se podía, que le abrió el entendimiento, pero no se podía ir a predicar porque tenía que ocurrir un tercer paso. Y voy a acabarlo aquí ahora con el tercer paso, porque tenía mucho que hablar de ahí, de cuando Él los manda y le dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Ahí hay mucha tela que cortar en la vida cristiana, pero en otro estudio de la escuela bíblica lo estaremos trayendo. Mire lo que pasa ahora. Jesucristo le dice entonces, lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Pero la figura carnal, aunque estaban en el templo alabando y adorando a Dios, la figura carnal estaba arriba. Y había que meterla debajo de nuestros pies. Vamos a ver cómo ocurrió eso. Vámonos ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Capítulo 1. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a ver. Mire cómo dice la palabra del Señor en los Hechos de los Apóstoles. Tercer paso de la vida cristiana. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sabe por qué empieza igual? Porque los Hechos de los Apóstoles es continuación del libro de Lucas. Lucas es el que está hablando aquí. Ahora, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento, ¿cuándo fue eso? El 24 de Lucas, dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo. Eso fue lo que leímos allá en el 24 de Lucas, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino. Y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, siempre andan por otro lado, y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire lo que dice ahora: mas recibiréis la virtud. Virtud es poder, pero virtud también es vida. Y yo lo quiero traducir a vida. Mas recibiréis la vida del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea, no puede haber vida sin el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Por eso es que Jesús le dice, cuando le abre el entendimiento, ellos se querían ir, pero Jesucristo le dice: no, váyanse a esperar. ¿Por qué la razón? Porque estaban en la carne todavía. Había muchas cosas que resolver, había que pedir perdón, había que perdonar,
había que amar, había que vivir la vida, empezar a vivir la vida de Cristo, hacer lo que Cristo les había dicho, y ahora en el templo comenzaron a hacerlo, y la Biblia dice que allí empezaron, los historiadores dicen que empezaron como 600, y cuando el Espíritu Santo entró, solamente habían como 120. Esos 120 creyeron que la vida cristiana era como Cristo la había diseñado. Número 1, la palabra. Número 2, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para comprenderla y ponerla por obra. Número 3, que el Espíritu Santo venga y esté sobre mí y esté en mí. Porque mire lo que dice la palabra. Dice, mas vosotros recibiréis la virtud, la vida del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y mire lo que dice. Dice, y me seréis testigos. Es entonces que seremos testigos. Cuando se completa el proceso, es que somos testigos. Cuando estos 3 pasos ocurren en nosotros, es que somos testigos. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire lo que dice el capítulo 2. Dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hoy no se enfatiza esto en la iglesia de Cristo. Esta es la que fue la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó. Y fue bajo la llenura del Espíritu Santo, fue bajo la cubierta del Espíritu Santo, fue bajo el bautismo del Espíritu Santo. Hoy, la mayor parte de nuestras iglesias, lamentablemente, no quieren esto, no buscan esto. ¿Sabes por qué? Porque la figura carnal está gobernando dentro de mucha gente que dice ser iglesia y no lo han podido ser porque no han comprendido. Y nosotros esperamos que tú comprendas. Mira lo que quiero ir un momentito sobre lo que dijo Pablo. Pablo dice en sus expresiones, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero aquí registra que quien entró fue el Espíritu Santo. Vamos a aclarar eso ahora. Quiero aclararlo. La palabra de Dios registra y dice que Jesús en el Evangelio según San Juan le dice a los apóstoles, de aquí un poquito y no me veréis, y de aquí un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Le dice, voy y vuelvo a vosotros. Cuando él dice, de aquí un poquito y no me veréis, es porque va al cielo. Y de aquí un poquito y no me veréis, es porque vuelve a ellos cuando están en Jerusalén, en el templo. Y le dice, de aquí un poquito y no me veréis, y de aquí un poquito y me veréis. Eso es para los apóstoles. Esto no es la venida de Cristo. Esto es para los apóstoles. Le está diciendo, ustedes, está hablándole a ellos, le está diciendo, de aquí un poquito y ustedes no me veréis, y de aquí un poquito y me veréis. No lo iban a ver en esa figura, lo iban a volver a ver cuando resucitara y cuando hiciera morada en ellos. Por eso es que le dice, voy. Cuando dice voy y vuelvo a vosotros, voy al Padre y vuelvo a vosotros. Me tengo que presentar delante de mi Padre, pero tengo que volver a vosotros. ¿Por qué? Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, no dice, vive el Espíritu Santo en mí. ¿Quién dice? Vive Cristo en mí. Pero Cristo es el Espíritu Santo, no se confunda. No se confunda. Pero es para los eventos que sepa que Cristo vino a morar en nosotros. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, dijo Cristo, es el que da vida. El Espíritu Santo es el que da vida. La palabra de Dios misma es el Espíritu Santo. La palabra de Dios misma es Jesucristo. Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Y ellas son vida. Por eso es que Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y para que entonces la vida se manifieste en ti, tienes que tener los 3 pasos. Leer la palabra, que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, y buscar la llenura del Espíritu Santo para que puedas vivir la vida cristiana. Así que
Jesucristo es el todo del hombre. Esto es, la vida cristiana está diseñada por Dios, enseñada por Cristo e instituida por el Espíritu Santo. ¿Qué tú vas a hacer? Me puedes llamar a los teléfonos que te hemos dado. Nos puedes llamar. La escuela bíblica termina. Si a alguien en esta escuela bíblica le ha enseñado algo, le ha ayudado en algo, llámanos. Cristo te va a cambiar a través de esa palabra. Nos ha llamado la hermana Lucy Pérez y pide la oración, es la hija de Margarita, pide la oración de Grace, la embarazada, y por su familia también pide la oración, también por Catherine y familia, también por Pipo en Orlando, que tiene sus hijos y familia en Puerto Rico. Pipo, confía en el Señor. El Señor está en control de todo. Gloria a Dios. Ay, quiero decirles algo. En el 2014, en cierta ocasión, estoy predicando la palabra del Señor. Y estoy trayendo el mensaje de la palabra cuando Dios va a sacar al pueblo de Egipto por la última plaga. Sin saber cómo Dios trataría conmigo esa noche. Esto fue en el 2014. Sin saber, que se me estremece el alma, se me estremecen los sentimientos, porque jamás pensé que lo que Dios estaba diciendo es lo que estamos viviendo. Tú dirás, en el 2014 y ahora no tuve manera de subirlo a la internet como ahora lo puedo subir, con la ayuda del hermano Harold. Y lamento no haberlo podido subir antes. Tampoco sabía que estaba entre los videos que tenía. Tuve que escuchar mucho cuando escuché este. Y Dios siempre avisa. Y ese video está en YouTube, Bebé Caleb 04, en la página, no sé si está en la página de nosotros, de Iglesia Pentecostal, pero está, no dice ahora, ¿no? Pero está en Bebé 04 en YouTube, Bebé Caleb 04, Bebé Caleb 04, ahí está ese video, donde Dios avisaba. Y si usted lo coge y lo oye detenidamente, porque hay una parte donde Dios dice que enviará algo antes, y lo envió el huracán antes de que viniera eso terrible, eso que iba a causar un dolor, que la gente no lo iba a aguantar, que muchos no lo iban a soportar, dice la profecía. Y eso conmovió mi interior, mis sentimientos. Esa noche Dios me tocaba predicar, y mientras estoy sentado en la silla con mi hija Ruth está cantando las alabanzas, el Señor comenzó a tratar conmigo y a decirme, esto es lo que le vas a decir, pero sin saber que el Señor me iba a tomar en espíritu y Él mismo iba a hablar a la iglesia, a la congregación, de lo que vendría sobre Puerto Rico. Siempre se refirió a esta isla, porque nosotros estamos en esta isla y Dios me estaba avisando. Por alguien le habrá hablado al resto del mundo de que Dios no hace nada sin que antes avise por sus siervos los profetas. Yo no soy profeta. Digo decir, ¿verdad? Si predicar la palabra es ser profeta, si inducir a que tú vivas el evangelio es ser profeta, pues entonces seré profeta. Pero esto ocurrió, esto pasó así, Dios me usa de esa manera. No tengo yo el control, lo tiene Él. Pero yo quiero que usted vea ese video. Recuerden, Bebé Caleb 04. Ahí está. El video se titula Ojo, alerta,
No recuerdo de todo. Pero, vean. Aviso. Nos ha llamado también Aline Rosario, mi hija, pide oración por Jennifer Torres Santana, la hija de mi hermana Evelyn Santana, nieta del reverendo Pablo Santana. También piden por Luis Andrés Padilla, hermano de mi esposa, la pastora. También mandan saludos Denis Medina, Yasmín Cuadrado, Jacqueline Dones, Solimar Guzmán, Janet Ospina, Luz María Beltrán, qué bueno. Saludos para todas ustedes también. Así que no sé si hay alguien más, pero voy a hacer oración en este momento. Recibimos los saludos de los que nos saludan en esta hora, y a esas hermanas que nos saludan les decimos: sigan hacia adelante, no se rindan, luchen porque la victoria es de nosotros. El Señor ha de hablar en esto que está ocurriendo, según habló antes que llegara. Va a hablar ahora que está ocurriendo. Yo les digo a los que están bajo mi pastorado y están al alcance de esta transmisión, que están en Estados Unidos, que pertenecieron a la iglesia de Gigal y siguen siendo la iglesia de Gigal, porque donde quiera que están, hablan igualito, hablan lo que aprendieron, son de Dios y tienen algo peculiar. No permiten que nadie le quite lo que aprendieron, donde quiera que están. Y eso me llama la atención. Así que a todos ellos les decimos: manténgase escuchando lo que dice sus gobernantes. Hay muchos gobernantes que se han vuelto a Dios. Hay unos gobernantes que han hablado bien tremendo con respecto a Dios y que se vuelven a Dios y que saben que Dios es el único que puede parar esta enfermedad. Pero Dios está esperando que todos los gobernantes del mundo, para Dios hacer algo, que todos los gobernantes del mundo se vuelvan a Él. El gobernante de Rusia también está reconociendo que Dios es única. Está reconociendo ya por escrito que he leído de él que sin Dios no vamos a poder vencer esto. Yo lo sé desde antes que llegara, sin saber que esto iba a llegar, sin saber que esto existía, que la solución se llama Jesucristo. También nos llama Sonia, esposa de Anthony. Sí, me imagino que este Anthony es allá en Detroit. También Sharon Colón pide la oración por la familia. Así que vamos a orar. Tenemos por aquí más personas, me entregan aquí más personas que me están viendo en República Dominicana. Dicen un saludo para todos mis hermanos allá a la Iglesia Pentecostal Cristiana del Avivamiento. Este es su pastor, les saluda a todos ustedes con un caluroso saludo, un caluroso abrazo para cada uno de ustedes. Sepan que los amo, que todos los días veo, no comento mucho, pero todos los días veo todos los comentarios de ustedes ahí en el grupo, y a todos les deseo que la cubierta divina del Dios de lo alto, del Dios Todopoderoso, sea sobre ustedes, sobre su patria, la cual amamos de manera especial también, y que podamos salir todos unidos de esto. Oren por su gobernante como nosotros oramos por la nuestra, y por los gobernantes del mundo, porque a eso nos mandó Dios. A todos ustedes un saludo allá en República Dominicana. Santo Dios. No voy a decir nombre porque voy a cometer un error y no quiero. No, saludos a todos allá, a todos los que conozco allá en República Dominicana, a todos, la iglesia y aún los que no son de la iglesia. Que Dios les bendiga mucho y haga Jehová resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Me saluda la hermana María Concesión, que tremendo. Su hija también estaba en los otros nombres que leí, y para mí, y espero que sus niños estén bien. Necesitaban estos niños porque los he visto en muchos videos.
Yo espero que, yo sé que son juveniles ya, espero que estén en el camino del Señor, que estén buscando al Señor. Y un saludo para mi hermana María Concesión, de manera bien especial. Santo Dios. Padre, recibe la honra y la gloria, porque tú ya eres la mañana. En este momento presento delante de ti, Padre mío, a Lucy Pérez. Dios mío, ella pide oración por su familia, hoy compañeros de trabajo. Señor, Dios mío, yo te pido que tú metas tu mano de poder, Padre Celestial, tu mano de gracia sobre toda esta familia. Señor, y que puedan entender que tú les amas de manera especial y que puedan entregarte el corazón, Padre Celestial. Que puedan venir a ti, que puedan, Padre mío, reconocer que tú eres Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. Mira a Grace, Señor, que está embarazada, Padre mío, y pide la oración. Pide también oración por su familia y por Catherine y mi familia. Oh Dios mío, yo te pido por ellos en esta hora. Te pido que los bendiga y que tu mano santa, Padre mío, los alcance. Mira la criatura que está subiendo. Dios mío, dale salud con una cubierta sobre ella y sobre la criatura. Dios mío, que la criatura no esté en salud, que nada la pueda tocar, nada la pueda dañar. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo lo que se pide al Padre en el nombre de Jesús es hecho. Padre mío, en esta hora presento también delante de ti, Señor amado, a Pipo en Orlando. Dios mío, tiene sus hijos y a tu familia en Puerto Rico. Y él está allá en Orlando, Padre mío. Padre, con la cubierta tuya sobre él y sobre los que están aquí en Puerto Rico. Que entiendan, Padre Celestial, que tú les amas de manera especial. Dios mío, cúbrelos con tu mano santa y que esta enfermedad maligna no los pueda alcanzar ni los pueda tocar, Padre Santo. Declaro propiedad tuya, Padre Celestial. A Pipo, Señor amado, dale fuerza, fortaleza. Y trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la necesita en este momento, porque él está allá y sus hijos están en Puerto Rico. Y la mente corre, Señor. Oh, pero yo te pido que tú le des el control, Padre mío, le des paz. Se sienta sobreprotegido en ti, Señor amado. Pipo, recíbelo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaro hecho. Padre mío, en esta hora te presentamos también, Padre Celestial, a Sonia, esposa de Anthony. Oh Dios mío, revélate a su corazón, a su alma, a su mente, a su ser. Que la palabra que ha escuchado, Padre mío, germine en todo su corazón. Así mismo por Charly Colón, Padre mío, que pide oración por la familia. Que esta joven dama se vuelva a ti, Señor amado, Padre Santo, que reconozca, porque ella sabe, ella conoce. Oh Dios mío, Padre Celestial, que se vuelva a ti, Padre Celestial, porque en ti está su esperanza. En ti está su consuelo, Padre Celestial. Dios mío, yo la pongo en tus manos, porque en tus manos está segura, Padre Santo. Mira, mi hija, Padre, que pide la oración por Jennifer Torres Santana. Pide la oración por Jennifer Torres Santana. Mira, Jennifer, a ti te digo, en este momento, con la autoridad de la palabra, y en esa palabra, pido al Padre que tú seas restaurada, sanada, curada por el poder de la misma. Padre, en tu palabra y en el nombre de Jesús, mira, Jennifer Torres Santana, a ti te digo, recibe sanidad, recibe curación. Te declaro sana, curada por el poder de la palabra. Lo pido al Padre en el nombre de Jesús y en ese nombre lo declaro hecho. Para ti el milagro, para ti el milagro, para Dios la honra y la gloria, y para nosotros, la familia Evelyn y toda la familia que la componen, oh, el regocijo de que haber pedido a Dios por esta sanidad divina. Gracias, Señor, porque antes de orar ya tú habías escuchado. Mira, Luis Andrés, mi cuñado, Padre Santo, donde quiera que esté, alcánzalo con tu poder. Mira, Luis Andrés, a ti te digo, recibe curación de tu enfermedad, recibe sanidad de tu azote. Mira, cáncer, a ti te digo, cáncer, a ti te estoy hablando. Desaloja el cuerpo de Luis Andrés y Pepe. En el nombre de Jesús lo pido al Padre y en ese nombre lo declaro hecho. Y tú, Luis Andrés, a ti te digo, recibe curación de tu cáncer, recibe sanidad de tu cáncer,
En el nombre de Jesús, donde quiera que esté alojado, sal de Luis Andrés y vete. A ti te declaro sano, curado, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús lo pido al Padre y en ese nombre lo declaro hecho. Padre mío, gracias, Señor amado. Gracias, Padre celestial. Oh Dios mío, gracias, Padre santo. Gracias por cada persona que ha llamado. Gracias por cada persona que sigue llamando. Johan y Luis, Señor amado, Padre mío. Oh Dios mío, Padre santo, que estuvieron en nuestra congregación, Padre celestial. Y pide la oración en esta hora, Padre mío. No los dejes, no los desampares. Hazle entender, Padre celestial, que tú los amas de manera especial. Que todavía, Padre mío, tú los sigues llamando. Todavía tú estás, Señor amado. Los tienes en tu noticia, Padre celestial. Padre, que ellos comprendan, Señor, que tú les has hablado en este día, Padre celestial, y que no hay otra manera de hacerlo, sino como tú dices, Padre santo. Mira, Padre mío, a Jennifer y Josué, que nos envían saludos, sé con ellos. Mira a su hijo que regresó al hogar, Padre mío, bendícelo de manera especial. Mira a su hijo que ha permanecido, bendícelos a ambos, Padre mío. Oh Dios, guíalos a todos, a toda verdad y a toda justicia, Padre mío. Armando Ortiz, Padre mío, oh, nos envía saludos, oh Dios mío, oh, bendice a este caballero de manera especial, Padre celestial. Dios mío, recibimos sus saludos, Señor amado, en esta hora. Pues le conocemos de muchos años, Padre mío, y aprendimos, oh Dios mío, en medio de sus situaciones a llorar con él, Señor amado, a reír con él, Padre celestial, Señor. Oh, bendícelo de manera especial, Padre mío. Ha sido una grata noticia esta de que Él me envía saludos, Padre mío, bendícelo de manera especial. Sé siendo su ayudador, Señor, sigue siendo su ayudador, sigue siendo su paz, sigue siendo su gozo, su contentamiento, Padre Santo, bendícelo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. En ese nombre lo declaro hecho. Amén, amén, amén. Quisiera saber si alguien más ha llamado a nadie más. A todos les decimos que próximamente estaremos con ustedes a las 7 de la noche, trayéndoles el mensaje de esperanza, el mensaje de consuelo. Esta es la voz de la Iglesia Cristiana Pentecostal Gilgal. Este es su pastor, sus pastores, Andrés Rosario y Yomara Padilla. Les saludamos a todos. Quiero que sepan que les amamos y que en esta situación hemos llorado, le hemos pedido a Dios estos videos, viéndolos como alguien dijo, Aida Cátara, mi hermana Aida Cátara, que dijo que no sabíamos lo que teníamos hasta que estas cosas ocurren. Otra gente ha comentado, ahora comprenden lo que era estar en la casa de Dios. Yo que siempre estuve ahí, lloro el no poder estar en la casa de Dios. Lo he hablado con el Señor, se lo he dicho en mis oraciones. Hoy nos levantamos en ayuno y oración. Todavía estamos en ayuno y oración. Santo es el Señor por esta patria, por esta isla. Los que viven en Estados Unidos, hágalo por Estados Unidos. Los que viven en República Dominicana, hágalo por República Dominicana. Separen el movimiento nuestro. Separemos una semana para estar en ayuno y oración. Hagámoslo como el Dios lo ponga en nuestros corazones. Un día 2 pastores, el otro día 2 pastores más, el otro día 2 más, al otro día 2 más, de 6 a 6 de la tarde. Hagámoslo, luchemos por nuestra patria, luchemos por lo que creemos, por lo que sabemos. Nosotros somos más que vencedores. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos los únicos que podemos vencer esta enfermedad. Nosotros somos los únicos que nos dieron autoridad. Jesucristo dijo en su palabra, digo en el libro de Lucas, yo le doy autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones, y le doy autoridad para luchar contra toda fuerza del mal y nada os dañará. Eso dice la palabra del Señor y yo lo creo. La palabra del Señor nos dice en Marcos capítulo 16, estas señales andarán con los que creen y con los que creen. Y nosotros somos los que creemos. Nosotros somos los que andamos detrás de Cristo. Nosotros somos los que andamos a la luz de Cristo. Así que nosotros tenemos la autoridad para hacer estas cosas. Oh, gloria al Señor. Estas señales andarán conmigo, con los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. En mi nombre tomarán serpientes. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esas son promesas de Dios para nosotros, la iglesia. ¿Qué vamos a hacer ahora en esta crisis que nos está azotando? La autoridad de Dios está ahí, es tuya. Iglesia, la autoridad de Dios está ahí, es tuya. Es mía.
es de nosotros y con nosotros está Dios. Está en la retaguardia el Hijo de Dios y está al frente el Hijo de Dios. La nube de Dios nos cubre, el cerco de Dios nos cubre, y nada ni nadie nos podrá tocar, y nada ni nadie nos podrá dañar, solamente lo que esté en la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, iglesia en República Dominicana, movámonos. Vamos a hacer en el silencio, donde nadie nos ve, donde nadie reconoce, pero Cristo es la solución a esta problemática de vida. Cristo la abolió hace 2000 años. Y ahora nosotros vamos a clamar a ese Jesús. Vamos a pedirle a ese Jesús y esta enfermedad será erradicada en el nombre que es sobre todo nombre. Como dijo Pedro, en tu palabra voy a echar la red. Y la red se rompía llena de peces. En su palabra vamos a reprender al coronavirus y lo vamos a sacar de esta tierra en el nombre de Jesús. Así que Dios les bendiga a todos. Llamo la hermana Elcania Castillo. Elcania, te amamos de manera especial. A ti, a Lali, al niño. Gracias por tu saludo. Gloria Cabrera nos saluda desde Florida. Gloria y Elcania reciban el saludo de los pastores y que Dios los bendiga mucho. Padre, bendice a ambas de manera bien especial y que nunca falte la bendición tuya y su vida. Padre mío, gracias por este momento de transmisión. Lo ponemos en tus manos porque tú lo haces prosperar. En nombre de Jesús. Iglesia Gilgal, todo el pueblo que me está escuchando, hasta las 7 de la noche, que Dios te bendiga y haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti y tu familia paz.